Ministerios Ebenecer presenta la Biblia, palabra infalible, desde el Auditorium de Iglesia de Cristo Ebenecer, Zona 5, Ciudad de Guatemala. Por 19 horas por tierra para estar aquí en Guatemala y viene para bendecirnos de una forma especial. El apóstol Antonio Martínez de Iglesia El Shofar lo recibimos con mucho cariño. Aleluya. Gloria a Dios, Dios les bendiga a mis amados hermanos. Es un gozo, una bendición estar esta mañana con ustedes. Y yo sé que Dios nos ha convocado para cosas preciosas. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor para que Él traiga su palabra, la administración que Él ha preparado esta mañana. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, te bendecimos. Gracias por este tiempo que tú nos das. Sin lugar a dudas, tú das tiempos de excelencia, tiempos de favor, tiempos kairos. Y estamos parados en un tiempo tuyo, Señor. Yo te pido que tu santo, glorioso Espíritu, Señor, se haga manifiesto en medio de nosotros. Háblanos. Necesitamos oír tu voz en medio de estos tiempos. Gracias te damos, papito lindo. Yo me pongo, Señor, como un vaso, como un instrumento en tus manos, y que seas tú hablando a cada uno de nosotros. Te damos gracias. En el nombre de Jesús, danos un espíritu de revelación, de sabiduría, de entendimiento. Te lo estamos pidiendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gracias, hermanos. Pueden descenderlos de la alabanza. Meditando qué ministrar esta mañana en medio de ustedes, Dios empezó a hablar a mi corazón desde el día jueves, cuando el apóstol me delegó para la administración de la palabra. Y entonces empecé a pensar la importancia de la administración de los sentidos. El día jueves, en la enseñanza de pastores, nuestro apóstol decía algo muy interesante. Y él decía que sin lugar a dudas, así como tenemos 5 sentidos en nuestro cuerpo, hay también sentidos al nivel del alma y al nivel del espíritu. Cuando el hermano estaba ministrando las ofrendas, él decía esto: cuán importante es que nosotros tengamos la sabiduría y el entendimiento en aquellas cosas que hacemos. Pero si usted se da cuenta, de alguna manera, hoy nosotros tenemos esa sabiduría y ese entendimiento porque eso vino de parte de Dios. No sé si usted dice amén. Eso vino de parte de Dios. Porque cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, definitivamente nuestros sentidos no estaban activados para las cosas que se hacen en medio del reino. Por eso fue necesario que cada vez que el Señor ministró en diferentes lugares, una de las cosas que Él tuvo que hacer es ministrar el entendimiento, porque había gente que no podía entender. Por ejemplo, había gente que no podía entender los tiempos. La Biblia dice que el Señor dijo: si tan solo ustedes conocieran este tiempo. O sea, ¿cómo puede ser posible que ellos estaban moviéndose dentro de un tiempo, pero no podían entender el tiempo? Ahora, eso es definitivamente porque había un problema. Yo lo puedo ver como un bloqueo a nivel de los sentidos. Hace un mes, cuando nuestro apóstol estuvo ministrando en la Santa Cena del mes pasado, él habló una secuencia acerca de la memoria. Pero entonces, cuando él estaba hablando el día jueves, enseñando, yo empecé a pensar la importancia de que los sentidos nuestros tienen que ser ministrados. Ahora, ¿en base a qué? En base a que en el segundo libro a los Corintios, epístola, capítulo 11 y verso 3, el apóstol Pablo dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Había un temor en el corazón del apóstol Pablo, y yo pienso que este también es un temor que hoy en día está también en el corazón de nuestro apóstol, y es el hecho de que una iglesia pueda ser extraviada en sus sentidos espirituales. Ahora, si nosotros hemos sido llamados como ministros, como apóstoles,
y ministerios primarios, nuestro deber es el hecho de enseñarle a la iglesia cómo poder tener sus sentidos espirituales abiertos, con el propósito de que el engaño del tiempo final no la alcance. Porque recordemos nosotros que el Señor, cuando Él habla, tanto en Lucas como en Mateo 24, Él dice que vendría un tiempo de engaño. Y entonces la iglesia novia, la iglesia que tiene que ser arrebatada, esa iglesia que se está preparando, es una iglesia que también Dios le está permitiendo que sus sentidos espirituales puedan ir a ese nivel de poder discernir. Y el apóstol Pablo pone este ejemplo cuando dice: pero yo tengo un temor, que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, y nosotros entendemos que la iglesia es como una Eva, y que esta iglesia de este tiempo final, y hermano, y aún cuando el apóstol Pablo escribió esta epístola, ya había ese temor. Ahora la pregunta es, si en ese tiempo ya había ese temor, ¿no cree usted que ahora el temor debería de ser mayor? Porque definitivamente cuántas corrientes y cuántas cosas nosotros no escuchamos, y que de alguna manera la iglesia puede ser extraviada. Pero gracias a Dios, porque Dios nos ha regalado ministerios y nos ha dado en medio de este ministerio, de esta casa, hombres que han sido llenados del Espíritu Santo y que nos están instruyendo y nos están llevando al camino donde nosotros tenemos que ir. Yo cuando veo, hay un ejemplo en la Biblia, en aquella oportunidad cuando aquel hombre, dice la Biblia, había venido a Jerusalén para adorar, pero él está regresando otra vez a su tierra. Y entonces el Señor le habla a Felipe el evangelista y le dice que vaya hacia ese lugar, porque ese hombre tiene hambre. Ese hombre había venido a Jerusalén a adorar, pero él va todavía con el entendimiento afectado. Entonces cuando el ángel del Señor le dice que vaya hacia ese lugar y le pregunta a Felipe, aquel hombre le dice: pero tú entiendes lo que lees. El hombre automáticamente le dice: ¿cómo entenderé si no hay quien me enseñe? Él sabía que el entendimiento se iba a dar a través de la enseñanza. Y yo creo que no hay cosa más linda, hermano, porque hemos sido enseñados. Y la enseñanza ha despertado el entendimiento en nuestra vida. Ahora, cuando él dice esta palabra, una de las excepciones que tiene esta palabra, porque no hay quien me enseñe, cuando usted va a esa palabra, se interpreta porque no tengo un pastor que me guíe. O sea, cuán importantes son los ministerios, porque los ministerios estarán preparando esa iglesia que tiene que ser arrebatada, pero que necesita desarrollar sus sentidos espirituales. Cuando vamos nosotros acá a 2 Corintios capítulo 4 y verso 4, el apóstol Pablo también escribe, y es a esa misma iglesia. Dice: en los cuales el Dios de este siglo, que el Señor lo reprenda, ¿va? ¿Qué hizo el Dios de este siglo? Cegó el entendimiento de los incrédulos. Eso quiere decir que los incrédulos tienen su entendimiento cegado. Lo tremendo es que así estábamos nosotros. Pero un día vino el Señor y se reveló a nuestras vidas, y una de las cosas que sucedió fue que nuestros sentidos volvieron otra vez a despertar. Nuestros sentidos fueron quitados de la ceguera, y cada vez que usted oye la palabra y está siendo ministrado, y específicamente también en esta cena, el Señor me decía, porque yo sigo ministrando los sentidos espirituales de mi iglesia, y a través de la comunión, así como fue ministrada la memoria hace un mes, hoy Dios quiere ministrarnos, pero en nuestros sentidos espirituales. Y usted vino esta mañana acá porque Dios está trabajando cosas muy importantes dentro de usted, aunque usted y yo no podamos verlas plenamente, pero Dios lo está haciendo. Yo no sé si usted se recuerda, hermano, cuando usted despertó a la realidad y usted se vino a encontrar con un evangelio poderoso. Cuando usted despertó y se vino a dar cuenta que usted estaba muerto. Cuando usted despertó y se dio cuenta que en medio de este evangelio hay cosas que usted y yo no entendíamos, pero ahora por la revelación la estamos entendiendo. No sé si le das un aplauso al Señor por ello, ¿ah? ¡Wow!
Y cada día que nosotros vamos siendo metidos dentro de este evangelio, como dice nuestro apóstol, es que el evangelio no es una religión. Porque si el evangelio fuera una religión, fuera aburrido. Cuando yo, hermano, estaba en aquellos años de juventud, yo me recuerdo que mi mamá se esforzaba para que yo fuera a la iglesia. El problema es que yo tenía un concepto diferente a lo que hoy tengo en el evangelio. Ahora, a mí me habían sembrado, o yo había pensado que el evangelio era para borrachos, ¿verdad? Porque regularmente se hacía una invitación a los borrachos, a los drogadictos, a los marihuaneros, a los que hacían maldades. Pero entonces yo decía, bueno, yo no hago nada de eso. Y como yo no hago nada de eso, yo no necesito el evangelio. Y mi mamá decía, pues vamos a la iglesia. Y en una oportunidad de tanto decirme, yo fui a la iglesia. Y yo le contaba esto, porque en ese tiempo yo tenía como unos 17 años. Y yo usaba barba, ya tenía barba en ese tiempo. Ahora no la tengo, ¿verdad? Pero entonces usted sabe que la idea era en ese tiempo que los barbudos eran marihuaneros, ¿verdad? Porque y yo fui, hermano, a esa reunión. Y la iglesia estaba llena, le dieron un lugar a mi mamá, me sentaron al frente. Y cuando el evangelista subió a predicar, su mensaje fue este: el Señor quiere salvar a esos marihuanos, a esos barbudos, a esos sinvergüenzas. Y yo empecé a voltear y no había ningún barbudo, y el único que tenía barba era yo. Entonces yo dije, aquí él me está diciendo a mí, ¿va? Pero yo dije, bueno, yo no soy sinvergüenza, no soy marihuanero, saber a quién le estará hablando. Lo tremendo fue que mi mamá me empezó a decir, papito, es que perdone, lo que pasa es que él así predica, no tenga pena, le dije yo estoy tranquilo, ¿va? Pero ese evangelio no hizo nada en mi vida. Pero este evangelio transformó mi corazón. Este evangelio me abrió el entendimiento, me abrió la sabiduría. Y entonces yo pude entender que este evangelio es glorioso. Yo no sé si usted cree que este evangelio es glorioso. ¿Qué cosas no ha hecho Dios con usted, hermano? Dios ha hecho cosas gloriosas. Lo primero que hizo fue que lo quitó de en medio de aquella oscuridad, de aquella ceguera, y lo trajo al evangelio de la revelación, al evangelio de la luz, al evangelio del poder, al evangelio de milagros, al evangelio que nunca se termina, el evangelio donde usted va de gloria en gloria, de poder en poder, hasta ver a Dios en Sión. Este evangelio es poderoso. La Biblia dice que el Señor lo que hizo fue arrancarnos, porque estábamos cegados. El Dios de este siglo, dice la Biblia, que tenía cegado el entendimiento de los incrédulos. ¿Con qué fin? Para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Pero cuando ese evangelio vino y ese evangelio se manifestó en nuestra vida, empezamos a caminar en un evangelio de revelación, en un evangelio precioso, hermano, porque yo no sé si este evangelio ha hecho cosas extraordinarias. Mire, yo que de pequeño iba a la iglesia con mi abuelita y toda la cosa, pero en el año 80 es el año donde realmente el Señor tocó mi corazón y yo pude entender que ahí yo nací de nuevo, y nací de nuevo a raíz de la muerte de mi madre. Como que eso fue de alguna forma lo que Dios permitió para que yo abriese mi corazón. Y ese 10 de agosto del año 80 le entrego mi vida a Cristo. Han pasado tantos años, pero este evangelio a mí me sigue sorprendiendo. Este evangelio sigue haciendo cosas. Este evangelio no se termina. Este evangelio es glorioso. ¿Por qué? Porque resplandeció la luz del evangelio. Te resplandeció la luz del evangelio. Ese evangelio que trae la gloria de Cristo. Y ese Cristo precioso que es la imagen del Dios viviente, del Dios vivo. Yo no sé si tú te gozas por eso, pero yo sí me gozo.
Es un evangelio preciosísimo. Ahora, cuando vamos nosotros al concepto sentidos, una de las acepciones que tiene esta palabra tiene que ver con la mente, tiene que ver con el pensamiento, tiene que ver también con la percepción y el entendimiento. Y hay algunos pasajes que me llaman la atención. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo dice: porque así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, yo tengo temor de que ustedes en sus sentidos espirituales sean extraviados. O sea, ¿cómo puede ser posible de que alguien que ya está en este evangelio quiera una vez más una entidad, hermano, venir para que esa iglesia que estaba caminando bien empiece nuevamente a ser extraviada? Que el Señor reprenda al diablo. Pero usted, por cuanto tiene una revelación, y es la revelación de Jesucristo, la revelación de la palabra, usted no se va a extraviar, sino que usted va camino a lo que Dios determinó, hermano. Y aquí creo que Dios ha dado un padre apostólico que está cuidando para que la iglesia se mantenga firme, para que la iglesia tenga la revelación, para que la iglesia no sea extraviada. Así que usted, hermano, quiero decirle algo: sus pensamientos, su mente, su corazón, su espíritu, su alma se van a mantener firmes mientras que usted se mantenga oyendo la palabra que trae firmeza, que trae revelación. Pero mire, cuando yo veo esta palabra extraviados, dice el concepto que es una palabra que tiene que ver con sentidos que se están debilitando. Porque la palabra languidecer o consumirse tiene que ver con aquello que se está debilitando. Sentidos que se sienten agotados, sentidos que se están secando, arruinados, depravados, y de alguna manera a través de influencias que tienen que ver con la inmoralidad. Entonces Pablo dice: yo tengo ese temor, que esa iglesia que ha sido desposada para casarse con su marido, esa iglesia que la hemos de presentar como una virgen pura, ataviada para él, esa iglesia que es usted y que soy yo, esa iglesia preciosa, esa iglesia que ha sido lavada, esa iglesia que está preparándose porque de alguna forma el Señor viene por ella. El Señor viene por ella. Yo no sé si tú lo crees, pero Él viene por esa iglesia. Y esa iglesia hay que cuidarla. Esa iglesia hay que velar por ella. Mire, nosotros estando en la zona de Yucatán, esa zona es una zona que de alguna manera la cultura maya fue muy marcada. Ahí tiene mucho que ver la idolatría. Hay muchas cosas que tienen que ver con la brujería, con la santería, pero más tienen que ver con un espíritu de tradición, con un espíritu que de alguna manera adoran a la serpiente. Hace unos años atrás empezó a moverse un eslogan que decía: ha llegado el momento de despertar nuevamente a Kukulcán. Ahora, ¿quién es Kukulcán? En la cultura de ellos es la serpiente emplumada. Y entonces han hecho edificios que tienen que ver de alguna forma con esa entidad espiritual. Ahora, nosotros establecidos dentro de esa zona, entendemos que no solamente es la ignorancia que hay de alguna forma, el querer despertar nuevamente este tipo de entidades, pero ahora lo importante que yo veo es esto: si ellos piensan que es el despertamiento de la serpiente, entonces la iglesia no puede estar dormida. La iglesia tiene que estar despierta. La iglesia no puede estar adormecida, sino que la iglesia tiene que estar abierta en sus sentidos espirituales, porque creo que aún lo que se mueve en ese mundo físico también nos está enviando a nosotros un mensaje. Pero yo creo algo: hay una iglesia que está despierta, hay una iglesia que tiene sentidos espirituales abiertos, hay una iglesia que discierne y entiende este tiempo, hay una iglesia que está siendo ministrada correctamente. Así que nosotros necesitamos
que nuestros sentidos espirituales estén siendo bien ministrados, porque hay un peligro, y el peligro es que así como la serpiente engañó a Eva, también la iglesia de este tiempo sea engañada. Gracias a Dios, una vez más le digo, por los ministerios, gracias a Dios por el amor que se tiene a la palabra, y gracias a Dios por la revelación, hermano, porque esto te permite a ti que seas guardado en este tiempo en donde se escuchan muchas cosas, pero cuán importante es escuchar la voz de aquel que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Dale fuerte el aplauso, Señor. ¡Qué lindo! Por eso el Padre dijo: a él oíd. Mire, en el huerto habían diferentes voces. Aún le dijeron: ¿por qué escuchaste la voz de tu mujer? Estaba la voz también de la serpiente, estaba también la voz de Dios. Y la iglesia está siendo llevada a un discernimiento. Sus sentidos están siendo despertados. Yo creo en un despertamiento de sentidos. Miren, cuando yo veo esto, por ejemplo, usted ha tenido experiencias bien preciosas con el Señor, pero ¿bajo qué ángulo quisiera yo decirle? Por ejemplo, a veces usted ha tenido un sentir interno, pero usted oye una voz y entiende que es la voz del Señor. Ahora usted, la gente no puede entender eso, porque la gente dice: ¿y cómo es que Dios les habla a ustedes, los cristianos, si Dios ya no habla? Y usted sabe que Dios sigue hablando. Habiendo Dios hablado de muchas formas y de muchas maneras, nos sigue hablando ahora, hermano, porque Dios habla. Dios habla. Mire, cuando por ejemplo los dones están en movimiento, cuando los dones están siendo ejercidos y Dios le permite a usted recibir una revelación, una palabra para alguien, y esa persona dice: ¿y usted de dónde sabe esto? ¿Cómo es que usted sabe? ¿Quién se lo mostró? ¿Quién se lo enseñó? Sencillamente porque nuestros sentidos están siendo habilitados. Porque nuestros sentidos están siendo abiertos. Nuestros sentidos están, hermano, permítame decirle así, no sé si están recibiendo una revelación o estás descubriendo tú que este evangelio tiene más de aquello que lo que has recibido hasta este momento. Yo le decía al apóstol: yo venía solamente por una semana a Guatemala. Esta es ya la 5ª semana que yo estoy acá. Pero Dios me sorprendió con algo. Y hace unos 2 lunes, si no estoy mal, nuestro apóstol estaba hablando acerca de aquella mujer que le dijeron: ¿qué tienes en casa? Y la mujer dijo: tu sierva no tiene nada. Y entonces estábamos escuchando esta palabra, y yo le dije a mi esposa: esto que está diciendo el apóstol es lo que nos está aconteciendo a nosotros ahorita. ¿Por qué? Porque sin darte cuenta que tenías grandes cosas en ti mismo y que Dios te había dado, ahora te estás descubriendo, se está dando la revelación que tenías grandes cosas. Y yo creo que esto es lo que está sucediendo con nosotros, por lo menos estos 15 días, esto ha estado sucediendo, hermano, porque nos dimos cuenta de que Dios tiene cosas extraordinarias, que venía con una mentalidad, pero mi mentalidad se ha abierto y entonces se está cumpliendo su palabra, porque yo creo que hay palabra que fue dada a tu vida, pero que en aquel tiempo, en aquel momento la recibiste, pero ahora Dios te está haciendo recordar. Dios te está hablando de nuevo. Dios le está hablando a tu espíritu. Dios le está hablando a tu alma. Dios está despertando aún tu oído, como dice Isaías: mañana tras mañana despertará mi oído, despertará mi oído. Dios está despertando su iglesia. Dios está despertando a su pueblo. Dios está despertando los ministerios. ¿Por qué? Porque es el tiempo en que hemos de recibir más. No sé si tú lo crees, pero yo sí lo creo con todo mi corazón. Ahora, ¿por qué necesitamos
entender los sentidos. Porque así como hay sentidos a nivel del cuerpo, hay sentidos también a nivel del alma y sentidos a nivel del espíritu. Definitivamente yo creo que a nivel de nuestro espíritu también tenemos oídos en el espíritu y tenemos ojos en el espíritu, así como también lo podemos tener a nivel de nuestra alma. Y Dios nos habla a esos niveles. Dios nos revela a esos niveles. Dios, cuando ha dado ministerios, por ejemplo, en el caso de los 5 ministerios, podemos ver que el apóstol es un ministerio que trabaja mucho con el sentido de la vista. El profeta trabaja con el sentido del oído. Y fíjese qué tremendo, porque cuando una persona tiene problemas de audición y tiene problemas en el oído específicamente, puede empezar a tener desequilibrio. Y entonces el oído, mire, cuando usted, le pongo un ejemplo acá, usted va caminando, su vista va en cierta dirección, pero de repente alguien le habla y le menciona su nombre, ¿verdad? Automáticamente usted, aunque no está mirando a esa persona, pero lo está escuchando, y al escucharlo usted se detiene, y al detenerse usted voltea a ver. Pero entonces su oído tiene la capacidad de poder percibir lo que la vista no percibe, pero la vista percibe lo que el oído no percibe, y así cada sentido. Entonces yo creo que este tiempo es el tiempo donde todos nuestros sentidos van a empezar a ser activados. Nuestros sentidos van a empezar a ser activados. ¿Por qué? Porque necesitamos nosotros retomar, hermano, ¿cómo sería la condición de los sentidos espirituales, los sentidos de su alma? ¿Cómo serían estos sentidos cuando Adán y Eva todavía no habían pecado? ¿Cómo sería? ¿Cuál sería el nivel de comunicación, de relación? Si nosotros, estando en la condición en que estamos, que todavía estamos en ese proceso de restauración, de sanidad, y todavía estamos aprendiendo a conocerlo a Él, hermano, tenemos experiencias gloriosas. Que era un alma no contaminada, que sería un espíritu que estaba limpio. ¿Cómo sería? Pero creo que estamos regresando. Dios está haciendo algo con nosotros. Él está despertando, Él está dando vida a nuestros sentidos para que empecemos a caminar hacia las dimensiones que el Espíritu Santo tiene. Yo vengo, mire hermano, en el nombre del Señor, yo vengo a profetizarle que usted empezará a moverse en dimensiones que jamás se imaginó que estaría, porque el Espíritu Santo de Dios empezará a hacer cosas gloriosas. No sé si lo crees, pero este es el tiempo. Este es el tiempo donde cosas gloriosas van a suceder. Ahora, ¿qué cosas usted ha tenido de experiencias con el Señor a estos niveles? Definitivamente usted ha vivido experiencias preciosísimas, hermano. Dios le ha revelado, Dios le ha mostrado cosas, Dios le ha hablado. Miren, una oportunidad, un muchacho que tenía SIDA va pasando frente al templo, pero él no va al culto. Él va domingo por la mañana a otra reunión, a lo acostumbrado. Pero de repente él siente la necesidad de entrar a la iglesia. Ahora, ¿qué sucedió? Definitivamente algo tuvo que haber pasado, porque él se desvió y se fue a sentar al culto. Y cuando él entró, y al momento de la administración de la palabra, el Señor me habló. Y el Señor me dijo: tienes SIDA, y yo lo voy a sanar. Tiene SIDA y yo lo voy a sanar. Ahora yo le digo a usted, ¿cómo podríamos entender, oír la voz de Dios a ese nivel? Y cuando hicimos el llamado, el hombre estaba luchando atrás. Y entonces yo entendí que el Dios de este siglo, ¿verdad? Como dice la Biblia, no permitiendo que la luz del evangelio le resplandezca.
Y como él pudo, hermano, llegó al altar. Y entonces empecé a orar por él. Me acerqué y sabiamente le empecé a decir: el Señor dice que te va a sanar. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Lo sanó. Lo sanó. Denle un aplauso. Lo sanó. Lo sanó. Ahora, lo interesante es que cómo certificamos nosotros su sanidad. Porque al día siguiente, día lunes, a él le tocaba nuevamente ir a hacerse exámenes. Y cuando él le hicieron exámenes, los médicos le dijeron: no sé qué ha sucedido, pero ya no estás infectado. Y él sí sabía lo que había sucedido. Como a eso de las 3 semanas regresó al templo. Y cuando yo lo vi, su aspecto no era el mismo. Ni siquiera físicamente, hermano, ni siquiera su rostro era el mismo. Y me dice: ¿se recuerda? Hace unas semanas atrás yo pasé acá y le entregué mi vida a Cristo. Quiero contarle que el Señor me ha sanado. Ahora, como él estaba en un lugar en donde le daban asistencia y lo ayudaban, pero pues era un lugar religioso, no quiero decir nombres, entonces las religiosas le empezaron a decir: tú ya no estás siguiendo a las mismas reuniones de nosotros, tú estás siguiendo con los protestantes. Él no había dicho nada. Pero ¿y por qué le dijeron así? Porque tu forma de hablar, ya no hablas como hablamos nosotros, tú hablas de una manera diferente. No, hombre, dale un aplauso al Señor. Tú hablas, tu forma de hablar. Ahora, él no había contado nada. Y como que ese fue el último día, lo echaron, ¿verdad? Pero hermano, a él le sucedió como le sucedió a aquel ciego, ¿verdad? Lo echaron de la sinagoga, pero llevaba el milagro de la vista. Así que yo no sé si tú te sientes feliz con este evangelio, porque este evangelio está haciendo cosas extraordinarias, preciosas cosas. Cada vez que la palabra viene, cada vez que tú vienes a la iglesia, cada vez que recibes ministración de Santa Cena, algo está sucediendo contigo. Algo está sucediendo. Y como decía el hermano que ministraba la ofrenda, se abren dimensiones, se abren situaciones. Por eso aún Job dijo esto: yo solamente de oídas. Porque el nivel donde él se había movido era un nivel de oír. Sus sentidos habían caminado hasta el nivel de oír. Pero después dice: pero ahora evolucionó, pero ahora no solamente de oídas, ahora mis ojos te ven. Ahora tuvo que haber sucedido algo en él, no a nivel, hermano, humano, sino a nivel de su espíritu, al nivel de su alma. Por eso tú puedes decir en esta mañana: yo de oídas te había conocido, Señor, pero ahora mis ojos te ven. Ahora puedo testificar cuán grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. No podemos dejar de decir lo que hemos visto, lo que hemos oído. Pedro, unos días antes de que el Señor ascendiera otra vez, 50 días antes, era un Pedro con temores, con miedos, había negado al Señor. Pero en el Pentecostés era un hombre dimensionado. Hay veces que hay gente que puede decir: ¿cuándo usted va a cambiar? Hermano, en un transcurso de tiempo divino, Dios puede hacer cosas grandes contigo. ¿Qué decirte? En un instante Dios puede cambiar. En un solo tiempo Dios puede hacer cosas grandes. Porque aquel Pedro
que 40 días, 50 días atrás había negado al Señor, ahora en el aposento alto y poniéndose de pie, ya no era el mismo. Juan, cuando escribe, dice: si nosotros hemos de hablar acerca de Él, nosotros vamos a hablar tocante al verbo de la vida, pero en relación a aquellas cosas que nosotros vimos, lo que oímos, lo que nuestras manos palparon, tocante al verbo de la vida. Y eso es lo que tú testificas. Tú no testificas una religión, tú testificas el poder de Jesucristo, tú testificas el poder de su evangelio, tú testificas lo que Dios hizo en tu propia vida. Y cuando hay experiencias de esta naturaleza, hay veces que ni aún tu propia familia puede estar de acuerdo contigo, como le pasó al ciego. Llaman a los papás y les preguntan: ¿y este es hijo de ustedes? Claro, si es hijo de nosotros, se parece al papá. Es hijo. Pero ¿y cómo es que ahora mira? Nosotros no sabemos nada. Ellos sí sabían. Pero ¿cuál era el problema? No querían ser echados de la sociedad. No querían perder un lugar en la religión. Pero ¿sabe una cosa? ¿Quién le podía arrancar a este hombre un milagro tan precioso como el hecho que le dieron la vista? Yo le hago una pregunta esta mañana: ¿quién le puede a usted arrancar ese milagro tan precioso del nuevo nacimiento? Ese milagro tan precioso del bautismo en agua, del bautismo con el Espíritu Santo. Mire, hermano, yo no sé si usted se goza, pero nosotros tenemos un Dios precioso y poderoso. No sé si le hace un aplauso, pero tenemos un Dios precioso. Yo no vine a testificar, pero yo no me puedo quedar con las ganas. Si Dios ha hecho cosas grandes. Sí, gloria al Rey. Dios ha hecho cosas grandes. Nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto, lo que hemos oído. No podemos. No podemos. Callen a esos de Benecer. ¿Cómo te van a callar? ¿Cómo te van a callar? ¿Cómo nos van a callar? Si grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, nosotros estaremos alegres. Si Dios ha hecho cosas grandes, mueve tus manos y dile: Padre, gracias por las cosas grandes que has hecho en mi vida, en mi casa, en mi familia, en mi hogar, en mis hijos, en mi vida. Yo estoy agradecido. Dale fuerte el aplauso al Rey. Por eso es que el evangelio es más que una religión. Cuando yo me convierto, después de la muerte de mi madre, llego a una iglesia. Bueno, lo primero que me dijeron es: no se quite la barba pues, pero recórtesela un poquito. Está bueno pues, es que la barba es pecado, me decían. Pero la Biblia no dice que la barba es pecado, pero ellos me decían así. Me la recorté, hermano, y toda la cosa, va. Dios es bueno. Y cuando y acá pues estamos llegando a la administración de la mesa del Señor. Cuando yo veía que pasaban ministrando la mesa, yo decía: yo quiero participar. ¿Y sabe qué me decían? No me decían: porque usted no está bautizado en agua. ¿Y por qué no me bautizan en agua? No, porque usted está recién convertido y no sabemos si su conversión es verdadera. Hermano, perdone, pero ¿quién puede determinar si tu conversión es verdadera? Más que solo tú, ¿verdad? Tú sabes que te convertiste. Entonces, tenemos que dar un tiempo, me dijeron, para ver si realmente usted está verdaderamente convertido, porque no sea que se regrese otra vez al mundo. Hermano, ya pasaron 38 años. ya pasaron 38 años. ¿Cómo te vas a regresar, verdad? No, si Dios ha hecho cosas grandes. Pero yo no sé si usted fue de esos creyentes, de esos convertidos, que cuando entró a ese evangelio dijo: no,
aquí yo he descubierto que hay cosas gloriosas. Yo dije, yo no me voy a sentar a una silla. No, Dios, si tú me tocaste, vas a hacer algo con mi vida. Y era inquietado, hermano. Y cuando oí por primera vez hablar en lenguas, yo dije, ¿y eso qué es? Son lenguas. Pero ¿y cómo se habla eso? Hay que recibir el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y cómo se recibe? Pues usted. Entonces en esa iglesia pensaban que había que esperar unos 25 años para recibir el bautismo. Ay, Dios mío, hermano. Y entonces, mire, pues yo empecé a hacer algo con mis fuerzas. Voy a vivir una vida santa y consagrada, inmaculada y limpia, para que el Señor me bautice. Y no me bautizaba, hermano. Y tenía mi hermano 2 años más pequeño, o 4 años más pequeño, tenía como 14 años. Ese le gustaba oír música del mundo y toda la cosa, va. Hasta tenía su pelo afro. De ese tiempo era moda, va. Y un día va al culto y el Señor lo bautiza con el Espíritu Santo. Ay, hermano, perdón, yo me enojé. Yo le dije al Señor, ¿cómo es que tú lo bautizaste? Pero yo no entendía. Empecé a perder la fe. No, a mí nunca me va a bautizar el Señor. Un día un ministro iba a predicar, llegó a mi lugar y me dijo, dice el Señor. Por eso le digo, sentidos abiertos. ¿Qué sabía ese hombre que yo estaba anhelando el bautismo? Dice el Señor que esta noche te va a bautizar. ¿Y qué hago? Vos solo creerle al Señor. No hago más. No, es que ya hice mucho, dije yo, pero no recibo nada. No, solo créelo. Dale un aplauso. Créelo, me dijo, créelo. Y te va a bautizar. Y hermano, y vino. Y en esa iglesia donde no me permitían la Santa Cena, ahí me bautizó el Señor. Y cuando sentí, empecé a hablar en lenguas. Y no paraba y toda la gente. Yo deteniendo el culto, hermano, mire, falto de doctrina. Pero ahí yo estaba contento con mi experiencia. ¿Usted se recuerda cuando el Señor lo bautizó con el Espíritu Santo? Dele un aplauso, Señor. No, hombre, fue algo glorioso. Se activó en usted cosas. Y cuando estaba hablando en lenguas, me vino un pensamiento. ¿Y si me quedo hablando así para siempre? Se me bajó todo, ya quedé. Ya la persona me dijo, no me dijo, de aquí en adelante hablar lenguas, me dijo, no solo en el templo, en tu casa, de ver así. Vamos a ver cómo es eso. Y sigo hablando lenguas hasta el día de hoy. Pero ¿cuál es la cosa? Que en la iglesia dijeron, ¿y cómo es posible si no lo hemos bautizado en agua y ya recibió el Espíritu Santo? Y aquí en la doctrina no es así. Aquí primero se bautiza y después viene el Espíritu Santo. Así que yo rompí el orden ahí, ¿verdad? Más que yo el Señor, ¿verdad? Ese evangelio es el evangelio que transforma vidas. Es el evangelio que está activando tus sentidos espirituales. Entonces yo creo que la administración de esta mañana es una administración para nuestros sentidos. Tus sentidos. ¿Y en base a qué lo digo? Cuando el Señor vino a la mesa con los que iban camino a Emaús o llegaron a Emaús, sentándose a la mesa, dice la Biblia que partió el pan y sus ojos fueron abiertos. La Santa Cena de este día es una Santa Cena que va a activar tus sentidos. Yo no sé si tú lo crees, pero yo sí lo creo. Va a activar tus sentidos. Se van a abrir dimensiones que has estado esperando. Y mire, yo le profetizo que esta misma mañana se van a abrir sentidos. Se va a desarrollar su sentido visual, auditivo, de gusto, de tacto. Usted va a poder entrar a un lugar y va a sentir los ambientes y va a decir, Dios quiere hacer cosas acá. Dios quiere sanar a este hombre, Dios quiere sanar a esta mujer, Dios quiere hacer esto, Dios quiere hacer acá. Yo lo creo con todo mi corazón. Denle un aplauso. Quiero decirle a los hermanos de la alabanza que vengan. Que vengan. Pero antes de
orar por la administración de la mesa, yo quisiera preguntar esta mañana si hay alguien acá que le quiere entregar su vida a Cristo. Quizás usted ha ido a muchos lugares, igual como me pasaba a mí, pero un día el Señor se reveló a tu vida. Y cuando Él se revela a tu corazón, muchas cosas pueden pasar. Cuando mi madre estaba falleciendo, yo tenía la edad de 19 años, 18 años. Yo le dije algo a Dios: Dios, no te la lleves, déjamela. Y yo te prometo que de aquí en adelante yo te voy a buscar y te voy a servir. El Señor se la llevó. Pero yo, sin tener mayor revelación, oí una voz que me dijo: engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, escudriño la mente y los pensamientos. Y entendí que aunque Dios se la llevó, Él tenía un propósito para mi vida. Él ha sido mi padre, Él ha sido mi madre, Él ha sido mi amigo, mi redentor, mi salvador, mi fuerza. Todo lo que Él es para usted es para mí. Ese Dios que usted conoce es el mismo Dios que yo conozco. Hay alguien esta mañana que le quiere entregar su vida a Cristo y conocer a este Jesús precioso. Si usted vino quizás invitado por primera vez, quizás usted se apartó, ese es el tiempo en que Dios lo está llamando a que usted se reconcilie. Y esa es una buena mañana para que usted venga y le diga: Señor, yo me quiero reconciliar contigo, yo me quiero volver a ti, yo quiero darte mis sentidos, para que mis sentidos espirituales sean para ti. Aún esos sentidos espirituales puedan gobernar mis sentidos físicos. Si hay alguien, levante su mano, póngase de pie, acérquese. Queremos orar por usted. Queremos pedirle al Señor para que Dios traiga esa salvación a su vida. Si hay alguien. Si no lo hubiera, aunque queda abierta la invitación, yo quiero orar esta mañana. ¿Y cuál es la oración que vamos a hacer? Señor, que esta comunión traiga para mí una administración a mis sentidos. Yo te necesito, Señor. Póngase sobre sus pies, póngase de pie. Y a medida que los hermanos le van ministrando, le van dando el pan, la copa, usted va tomando su lugar para identificar quiénes ya tienen. Y después todos juntos vamos a orar. Y ahí donde está, dígale: Señor, Señor, ministra mis sentidos. Yo necesito que tú hagas algo, que mis sentidos me sean abiertos. Señor, que así como cuando en la mesa con aquellos discípulos de Emaús. Gracias, hermana. Sí, mamita, muchas gracias. ¿Oye? Dios la bendiga. Sí, le agradezco. Y estando él a la mesa, cuando partió el pan, los ojos fueron abiertos. Esta mañana nuestros sentidos serán activados. Y quizás tus sentidos no estén cegados, pero sí Dios quiere desarrollarlos a más. Y yo creo eso, que aún nuestros sentidos están siendo desarrollados a más. Ministros, siervos, hombres, mujeres de Dios, jóvenes. La Biblia dice que aún cuando fueron con Daniel, cuando fueron con José, ellos podían entender que ellos recibían una revelación que otros no tenían. Y ellos sencillamente decían: es que el Dios que tenemos es el Dios que revela secretos, misterios. Él revela. El apóstol Pablo dice: porque este evangelio no me fue revelado por hombre, este evangelio me fue revelado por Jesucristo. Este evangelio trajo algo a mis sentidos. Cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados, el Señor me restauró, me limpió, despertó mis sentidos. Iglesia amada,
iglesia de Cristo, iglesia a la cual el Señor la está preparando para el arrebatamiento, iglesia a la cual el Señor está activando sus sentidos. Si de alguna manera el enemigo ha querido extraviar tus sentidos, esta mañana el Señor hace que tus sentidos sean activados de nuevo. Dejaste de servir, dejaste de profetizar. Quizás Dios había puesto dones en tu vida y aún la profecía, una profecía que decía el día de hoy, has pensado que el Señor no te ama, no te ha perdonado. Has pensado que el Señor ya no se acuerda de ti. Has pensado que lo que un día tuviste lo perdiste. Pero no, ahí están estos dones, ahí están esos sentidos que están siendo activados, que están siendo despertados. El Señor está acá. Hable con el Señor. Dígale: Señor, ministra mis sentidos, toca mis oídos, toca los sentidos de mi alma. Anhelo que mi alma, Señor, perciba como tú quieres que mi espíritu también perciba. Te pido, papito lindo, que mi espíritu esté presto. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Señor, necesito oír la voz del Espíritu. Por favor, Señor, te lo suplicamos esta mañana. Este es nuestro ruego, Señor, esta es nuestra petición. Queremos oír tu voz. Espíritu Santo, queremos oírte. Queremos que nuestros sentidos estén abiertos, que perciban la voz tuya, Señor. No queremos caer en el engaño, en el error. Queremos caminar como una iglesia en el nombre de Jesús, que conoce tu voz. Así como la amada en el Cantar de los Cantares dice: una voz es la voz de mi amado. Que sepamos distinguir la voz del amado. En el nombre de Jesús. No sé si todos ya tenemos, faltan hay algunos, para que juntos participemos. Yo traigo esta palabra sobre su vida, hermano, y la traigo de parte de Dios. En el nombre de Jesús, recibe ministración en el nombre de Cristo a tus sentidos. Espíritu de Dios, gracias. Activa en nosotros, despierta en nosotros. Mañana tras mañana despertaré tu oído, dice el Señor. Despertaré tu oído para que oigas. Como Samuel, que oyó en medio de la noche: Samuel, Samuel, habla Jehová, que tu iglesia, que Ebenecer escucha. Habla, habla. No podemos vivir sin oír tu voz. Anhelamos tu espíritu. Si tú no nos guías, si tú no nos hablas, si nuestros sentidos no están en comunión contigo, Padre, ¿cuál sería la razón? Este evangelio transforma. Este evangelio cambia. Este evangelio da vida. Este evangelio muda los corazones y las mentes. Tú ya no eres el mismo. Tú no eres la misma persona. Aquella que un día llegaste, Dios ha hecho cosas grandes contigo. Por su bondad, por su misericordia, por su gracia, Él lo ha hecho. Pero Él sigue haciendo su obra en tu vida. Él no ha terminado contigo. Apenas está comenzando. Papito lindo, gracias te damos. Te bendecimos, te adoramos, Padre. Nosotros venimos orando, santificando, Señor, estos elementos que representan tu cuerpo,
tu sangre. Tu palabra dice que aquel día, cuando tú partiste el pan, los ojos de los discípulos fueron abiertos y entendieron que eras tú el que estaba caminando. Hoy necesitamos que nuestros sentidos sean agudizados, abiertos, ministrados. Aun si nuestros sentidos fueron contaminados, esta mañana vas a descontaminar nuestros sentidos en el nombre de Jesús, y le vas a dar un renuevo a nuestros sentidos. Gracias te damos. Y habiendo tomado el pan, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Todas las veces que comieres este pan, la muerte del Señor proclaman hasta que Él venga. Participemos del pan. Hagámoslo con gratitud. Recibe, recibe, recibe. Algo está pasando dentro de tu vida. Tus sentidos están siendo activados, ministrados, descontaminados, purificados. Un renuevo viene en el nombre de Jesús. Gracias, papito lindo. Y habiendo tomado la copa, la alzó y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Todas las veces que bebieres esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Participe de la copa. Gracias, Señor. Ahora dele gracias, dígale gracias, Señor. Gracias. Déjeme orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Y yo declaro esa administración a los sentidos de tu pueblo, de tu iglesia. En el nombre de Jesús vengo ministrando y declarando sentidos activados, abiertos, santificados, purificados. En el nombre de Jesús toda ceguera es quitada. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Ministerios Ebenecer presentó la Biblia, palabra infalible, desde el Auditorium de Iglesia de Cristo Ebenecer, zona 5, Ciudad de Guatemala.